Comenzamos con un nuevo problema de movimiento circular uniforme aplicando ya un poquito de vectores. El problema dice, una partícula se mueve con movimiento circular uniforme partiendo del punto 49 metros, girando alrededor del origen y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si la partícula describe un ángulo de 220 grados en 10 segundos, determinar la velocidad angular, la posición angular inicial, la posición angular final, la posición final, el período, la frecuencia, la velocidad en la posición final y la aceleración centrípeta en la posición inicial. Lo importante entonces para resolver el problema es entender que tenemos, sacar la información necesaria e indispensable, como son los datos, las incógnitas y también hacer una interpretación gráfica. Dentro de los datos nos da el punto inicial, que mire, está en componentes rectangulares. Si nosotros transformamos a vectores base, tenemos ya, mire, la posición inicial. Es que es un dato sumamente importante. El ángulo barrido en un tiempo de 5 segundos corresponde a 220 grados. Las incógnitas determinadas ya aquí en símbolos: velocidad angular, posición angular inicial, final, posición final, periodo, frecuencia, velocidad lineal o tangencial final y también la aceleración centrípeta. Revisamos las unidades que deben estar expresadas en el sistema internacional. Y tenemos entonces que este ángulo que esté en grados debemos transformarlo a radianes, utilizando únicamente este factor de conversión, que un pi radian corresponde a 180 grados. Multiplicamos horizontalmente, dividimos de manera vertical, obteniendo un valor de 3,83 radianes. Para el literal A, vamos entonces nosotros a hacer uso de la ecuación principal del movimiento circular uniforme. ¿Qué dice? La posición angular es igual a la velocidad angular por el tiempo. Despejamos. Velocidad angular es igual a la posición angular dividida por el tiempo. La posición angular en radianes corresponde a 3,83 radianes y dividimos para el tiempo, que en este caso nos ha dado un valor de 5 segundos. Tomamos entonces nuestra calculadora, dividimos y obtenemos un valor de 0,77 radianes sobre segundos para la velocidad angular. Para el literal B, ¿qué nos está pidiendo en este caso? La posición angular inicial, ¿ya? Gráficamente está representado, mire, desde el eje positivo de las X en sentido antihorario hasta llegar al vector posición inicial, en el cual vamos a hacer uso o vamos a aprovechar que tenemos las dos componentes. Si tenemos la componente en X, tenemos la componente en Y, entonces mire, este ángulo podemos encontrarlo utilizando la función tangente. Tangente entonces es igual a la componente en Y, es decir, la posición inicial con respecto al eje Y, dividimos para la componente inicial con respecto al eje X. Despejamos. Posición angular inicial igual tangente a la menos 1, componente en Y, el valor corresponde a 9 y la componente en X corresponde a 4. Tomamos nuevamente nuestra calculadora, digitamos los datos que necesitamos y obtenemos entonces así un valor correspondiente a 66,04 grados. Pero no me está diciendo, no me pide aquí el ángulo inicial, me dice la posición angular y usted sabe que en la unidad es el radian. Entonces hacemos la conversión, un pi radian corresponde a 180 grados, simplificamos, digitamos en nuestra calculadora y obtenemos que la posición angular corresponde a 1,15 radianes, obteniendo así entonces la respuesta para el literal B. Para el literal C nos pide la posición angular final. Nosotros sabemos que por definición la posición angular es igual a la posición angular final menos la posición angular inicial. Tenemos dos de los datos de esta ecuación. Despejamos. Posición angular final es igual a la posición angular inicial menos más la posición angular inicial. Reemplazamos. La posición angular corresponde a 220 grados y en radianes
es igual a 3,83 radianes. La posición angular inicial la acabamos de encontrar en el literal anterior, donde nos dio un valor de 1,15 radianes. Sumamos entonces estas dos cantidades y obtenemos un valor de 4,98 radianes. Sabemos entonces que ya tenemos nosotros ya el valor que nos pide aquí nuestra incógnita, que es la posición angular y que esta viene medida en radianes, pero únicamente para graficar aquí nosotros en este caso vamos a transformar este valor a grados. Un pi radian, 180 grados. Radian con radian se simplifica, entonces nos da un valor en grados de 285,48 grados. Repito, este valor es únicamente para poder graficar aquí en nuestra interpretación gráfica. 285,48 aproximadamente está aquí, ¿verdad? En el cuarto cuadrante. Entonces, miren, luego de 5 segundos, el cuerpo partícula se encuentra en esta posición. Y aquí entonces debemos encontrar, como nos pide dentro de las incógnitas, la posición final. Igual tenemos también nuestra velocidad final que también nos pide en ese punto. Continuamos con el literal D. En el literal D nos está pidiendo un vector. Y este vector, mire, es una magnitud lineal. Y recuerde que un vector tiene módulo, dirección y sentido. El módulo es cuánto mide el vector. Aquí tenemos entonces que corresponde a esta longitud como es el radio. Si nosotros entonces obtenemos este valor de esta longitud como es el radio, ya tenemos el módulo tanto del vector posición final como del vector posición inicial. Y nos haría falta entonces encontrar su dirección y sentido. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Aquí vamos a multiplicar, repito, multiplicamos el módulo, que en este caso nos coincide con este segmento que es el radio, y a la vez vamos a multiplicar por el unitario de este vector posición final. Vamos a encontrar entonces primero el radio. Nuevamente vamos a utilizar las componentes del punto inicial. Tenemos la componente en X que corresponde a 4 unidades, 4 metros, y la componente en Y, 9 metros. Si tenemos los dos catetos, podemos encontrar la hipotenusa. ¿Cómo hacemos? Aplicando Pitágoras. Raíz cuadrada es igual a 4 al cuadrado más 9 al cuadrado. Resolvemos 4 por 4, 16, 9 por 9, 81. Nuevamente utilizamos nuestra calculadora y obtenemos un valor de 9,85 metros que corresponde al radio y es el módulo tanto de la posición inicial como de la posición final. Tenemos entonces aquí ya reemplazadas las ecuaciones para encontrar nuestra posición final. El módulo, que es el radio, y la dirección que lo vamos a utilizar con el unitario de esta vector posición final. Recuerde que el ángulo de la posición final corresponde a 285,48 grados. Reemplazamos el radio 9,85 por el coseno de 285,48 grados, esto con respecto al vector unitario I, más seno de 285,48 grados, y con respecto al vector base unitario J. Todo esto en unidades en metros. Tomamos nuestra calculadora nuevamente, multiplicamos aplicando distributiva y para ahí nos da un valor de 2,63i para J menos 9,49J. Esto en metros. Observe, estamos
los valores están bien y miren los signos de las componentes, porque mire, está en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Para X positivo y para Y negativo. Así entonces determinamos y encontramos la respuesta para nuestro literal D. Para el literal E utilizamos la siguiente ecuación. Recuerde que la velocidad angular corresponde a 2pi radianes sobre el periodo. Entonces el periodo es igual a 2pi sobre el valor de la velocidad angular, que es un valor que ya lo encontramos en el literal A. 2pi, el valor de la velocidad angular, recuerde que corresponde a 0,77. Ponemos nuestras unidades radianes sobre segundos. Radian con radian se simplifica y aquí la unidad nos queda en segundos, que corresponde a la unidad del periodo en el sistema internacional. Al calcular entonces obtenemos un valor de 8,16 segundos. Tenemos ya así resuelto el literal E. Literal F, la frecuencia. Recuerde que la frecuencia es recíproca, ¿verdad? Con el periodo. No es más entonces que dividir 1 para 8,16 y obtenemos que el valor de la frecuencia, cuando ha transcurrido 5 segundos, equivale a 0,12 Hz. Literal F. Vamos ahora con el literal G. Literal G. Vamos a encontrar el vector velocidad final. Nuevamente multiplicaremos el módulo por el unitario del vector velocidad final. Hay que saber que el unitario del vector velocidad final, como está aquí gráficamente indicado, es perpendicular al unitario del vector posición final, ¿sí? Es decir, entonces, que nosotros necesitamos encontrar el valor de este ángulo alfa, que gráficamente lo he sacado para poder entenderlo mucho mejor, acá separadito, un poquito más grande, mire, el vector velocidad final es perpendicular al vector posición final. ¿Y por qué este ángulo alfa es igual al que tenemos nosotros acá? Porque la propiedad de ángulos dice que cuando dos ángulos cuyos lados son perpendiculares son congruentes. Voy a únicamente indicar acá con mis marcadores. Miren, aquí los dos lados, estos lados son perpendiculares. Si cojo acá también son perpendiculares. Entonces, cuando yo tengo dos lados perpendiculares, los ángulos son congruentes o son iguales. Ahora entonces voy a encontrar este ángulo alfa, ¿sí? ¿Cómo lo voy a encontrar? Miren, en mi gráfica lo he puesto alfa y beta. Sabemos que todo este círculo mide 360 grados. Voy a encontrar primero beta. Entonces, ¿qué es lo que hago? De 360 grados, resto 285,48 grados, que corresponde a la posición final, es decir, desde el eje positivo de las X hasta llegar acá a la posición final, que es lo que nosotros encontramos en el literal C. Y me da un valor de 75 grados, ¿sí? Ahora, observamos entonces que en este cuadrante mide 90 grados. Para encontrar alfa, ¿qué hacemos? Restamos de 90 grados el valor de beta, obteniendo así un valor para alfa de 25 grados. Reemplazamos nosotros entonces ya aquí en nuestra ecuación. Velocidad final es igual a la velocidad angular, que corresponde a 0,77. Recuerde que estamos con movimiento circular uniforme y la velocidad angular es constante durante toda la trayectoria. Por eso ese valor que nosotros sacamos en el literal A nos sirve para todo el ejercicio. 0,77. Por el valor del radio, que igual corresponde a 9,85. Multiplicamos aquí entonces por coseno. Ya tenemos el valor de alfa, 25 grados para el unitario ni, más seno, de la misma manera, 25 grados para el unitario con respecto a J. Tomamos nuevamente
nuestra calculadora y aplicando propiedad distributiva obtenemos los siguientes resultados para I, J respectivamente. 6,87 en I y para J más 3,20 en J. Como es una magnitud lineal, esto se mide entonces en metros sobre segundos. Recuerde que hemos determinado con respecto al vector velocidad final. Literal H. Me pide que encuentre el vector aceleración centrípeta. Voy a multiplicar entonces el módulo por el unitario de la aceleración centrípeta. Pero hay algo importante, me dice con respecto a la posición inicial. Eso quiere decir entonces que necesito encontrar primero el unitario en la posición inicial. Si nosotros observamos aquí el gráfico que lo tenemos en la primera parte completo, está en el primer cuadrante, entonces el unitario será coseno de teta sub o i más el seno de teta sub o j. Con respecto a esa posición vamos a encontrar la aceleración centrípeta. Recuerde que siempre la aceleración centrípeta está dirigida hacia el centro de la trayectoria. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Es el sentido. Al cambiar el sentido, entonces tenemos que cambiar los signos del vector unitario. Reemplazamos entonces ya para concluir con este problema en la siguiente ecuación. Velocidad angular, ya sabemos, 0,77 al cuadrado por el valor del radio, 9,85. Continuamos, menos coseno. El valor del ángulo, usted recordará que de la posición inicial ya habíamos encontrado en el literal B, que en grados corresponde a 65,92 grados con respecto al vector base unitario I, menos seno de 65,92 grados con respecto al vector base unitario J. Aplicamos nuevamente la propiedad distributiva y con la ayuda de nuestra calculadora obtenemos entonces la siguiente respuesta. Para I, menos 2,38 y para J, menos 5,33. Recuerde que la aceleración centrípeta es una magnitud lineal o tangencial y sus unidades vienen dadas en metros por segundos al cuadrado. Así entonces terminamos uno de los problemas del movimiento circular uniforme de forma vectorial.